Acelera. Tratar otros ámbitos. ¿Alguien quiere tomar la palabra? Sí, el proceso de creación como tal es bastante complejo. Ponernos de acuerdo, combinar ideas, que el trabajo fluya más allá de la improvisación es el trabajo constante y pues que como no es una obra de algún autor establecido, es más aún enriquecedor los procesos de ensayo, porque en cada ensayo encontramos algo diferente, algo nuevo, algo que nos ayuda y nos motiva a seguir indagando, a seguir investigando, a seguir proponiendo con nuestro cuerpo, con nuestra voz, con los compañeros que formamos la escena. O sea, es un proceso constante y arduo para llegar a esto que pudieron ver ahora. El proceso creativo de la obra comienza con las palabras, cosas que nos molestaban, problemas en la diaria que nos causaban algún tipo de algo para hablar. Y de ahí así hicimos monólogos. De esos monólogos salieron palabras o situaciones parecidas. Entonces, nosotros tres, un ejemplo, hablamos de la muerte. Entonces nos unimos y después el siguiente trabajo era que entre los tres y los tres trabajos, los tres escritos, había que formar uno. Y ahora solo había 3 trabajos. Y después, tres trabajos. Y después era unir esos 3 y hacerlos uno solo y que vaya tomando forma. Obviamente, gran parte, toda la parte de la dirección y para que todo vaya compaginando fue de los directores. Recuerdo que los directores nos dijeron que podíamos comenzar a escribir desde una experiencia nuestra o algo que a nosotros nos haya pasado. En lo personal, cuando nos dijeron que toquemos un tema, yo recuerdo haber dicho la muerte, o sea, conmigo misma, ¿no? Entonces recuerdo que los directores me dijeron, bueno, la muerte, pero ¿desde qué perspectiva? Porque pues, o sea, yo no quería referirme a la muerte física de que alguien deja de vivir. Entonces ellos me dijeron que podía desde otra perspectiva y yo recuerdo que dije, bueno, voy a escribir sobre el sentido de que creo que la justicia existe, para mí murió a través de una vivencia que yo tuve. Entonces yo sí recuerdo que yo escribí a partir de ese impulso interno, como siempre nos decían los directores, que siempre tiene que haber un impulso interno que nos motive a escribir, porque eso nos genera mucho cuando estamos en escena, el recuerdo. Entonces de ahí yo me acuerdo que escribí a partir de eso y de allí, como dijo Michelle, hicimos un monólogo o soliloquio. Entonces de ahí recuerdo que nos juntamos, como dijo Michelle, nos juntamos, veíamos que, por ejemplo, otro compañero tenía, por ejemplo, la manipulación, otro tenía el exilio, otros tenía opresión. Entonces, según lo que nosotros pensábamos que coincidía con nuestro tema, hacíamos grupos. Se formaron 3 grupos. Y de ahí los directores nos dijeron, bueno, digamos que eran nosotros 3, un grupo. Entonces los directores dijeron, tiene que de los 3 textos que están aquí, uno tiene que ser la columna vertebral. Entonces teníamos que ponernos de acuerdo. Y como siempre nos decían los directores, no tenemos que apegarnos tanto a nuestro texto. Saber que uno de los 3 puede que esté consagrado todo lo que nosotros teníamos. Entonces de ahí es un trabajo también de decir, bueno, no me voy a pegar tanto a mi texto, a pesar de que yo lo escribí, para grupalizarlo, no sé cómo decir, ser flexible, sí. Y sí fue bastante complicado,
un Sí. poco también de lo que había que negociar, no solo era como que los textos como tal, sino la puesta en escena, porque cada uno visualizaba su texto, su parte, desde lo que había escrito, desde el recuerdo, desde el impulso. Y cuando ya éramos tres, eran tres recuerdos y ambos eran potentes, eran tres historias potentes, y ver, como decía Fergie, ¿no?, cuál es la que realmente lleva el texto y los demás nos sumamos, era un poco la negociación que hubo, que fue ardua. Yo quisiera retomar ¿Cómo crees que fue la negociación para ti? Bastante tensa. Tensa es la palabra, porque estamos acostumbrados a tener nuestras cosas, a tener lo nuestro, y que alguien nos diga, no, sabes que mira, tenemos que cambiarle esto porque esto ya no va, o no aporta a la historia porque lo que ya mencionaste al inicio, ya lo mencionas, lo repites, no, mejor quitémoslo, pero tú sientes que tu texto tiene esa fuerza y que lo escribiste tú y tal vez si se repite es una coincidencia, pero es que el personaje es el mismo, lo que dice es el mismo, la historia es la misma. Entonces esa fricción que a veces se da, que es evidente, y que se sabe manejar gracias a la ayuda de los directores, del gran trabajo de los directores, hace que esa tensión se disminuya con el pasar de los ensayos y que todos vayamos buscando una armonía para no que el trabajo de uno o una persona sobresalga, sino que la grupalidad sobresalga, que todos en algún momento de la obra tenemos nuestro momento, por decirlo así, de fama, o nuestro momento solos, nuestro momento de intimidad, ese momento importante que quizás resumimos en todo nuestro texto en unas 2, 3 palabras o en una acción potente, pero es tenso todo el proceso, hasta que pues con los ensayos se va disipando esa tensión. Yo quería retomar la pregunta. Perdón, ya de cuarto intento, ya la cuarta la vencida. Ya, es que tenía algo en mente cuando ella formuló la primera pregunta, la de cómo logramos que 11 cabezas trabajen a la par en una creación colectiva. Yo lo que tengo en mente es que es gracias al proceso, que también fue una de las preguntas que luego surgió en el camino. ¿Por qué el proceso? Porque en el proceso que iniciamos en este taller nos hacen autoconocernos. Luego de podernos conocer a nosotros mismos, ya podemos ir trabajando de mejor manera con nuestros compañeros. Porque al mismo tiempo que nos conocíamos a nuestros compañeros. Lastimosamente a los que se quedaron en el camino y a los que estamos hasta el final, los vimos conociendo, hemos ido avanzando en ese proceso, porque sí han habido bastantes doces, eso creo que es inevitable, por la personalidad de cada uno, asumo yo. Así que yo rescataría que la forma en la que un grupo con esta cantidad de personas puede fluir es porque hubo bastante tiempo invertido en dejar la individualidad y pensar ya en la grupalidad, que es como más o menos iba tocando mi compañero Edgar. Pensar en la grupalidad, exacto, pensar en la grupalidad, porque al final de todo la obra es en conjunto, por eso es la creación grupal. Así que yo considero que todo esto gracias al proceso que hemos ido construyendo desde un principio, que comenzó con el autoconocimiento y fue avanzando con el conocer y respetar a nuestros compañeros como un igual. No sobre que uno, por mucho que conozca más que el otro, su idea es mejor. Yo creo que parte desde ahí, de todo. ¿Alguien en el público quisiera preguntar algo? Por favor. Las posturas que realizaron en el escenario, ¿fue cosa de ustedes o los directores se involucraron? Un poco de ambas. O sea, lo que pasa es que en el proceso de formación de los meses que tuvimos, que comenzamos creo que en mayo y terminamos en noviembre, nosotros realizábamos una parte física y la otra parte, bueno, que era en torno a ejercicios escénicos. Entonces, hubieron algunas propuestas por parte de los directores en cuanto a hacíamos los ejercicios, entonces creo que de alguna manera, algunas formas sí son algunos de los ejercicios que hacíamos y que es bastante oportuno, creo que de todas las cosas que observamos, vemos, aprendemos, tomar para la escena, o es lo que he aprendido hasta el momento, y algunas otras cosas que creo que algo importante que se ha ido desarrollando, al menos desde mi experiencia personal, es la creatividad. Entonces, estás trabajando todos los días y comienzas a notar ciertas formas, ciertas cosas y dices, bueno, esto puede servir para acá la escena. Entonces, más o menos así. Podría añadir el hecho de que los directores nos han dado carta abierta para que nosotros podamos exponer
nuestras ideas sin restringirnos. O sea, nos dicen cuando entramos a este escenario es tuyo y puedes hacerlo y tratarlo como tú quieras. O sea, fluye y no te restringas a que si esto está bien o esto está mal. Simplemente expónlo, ¿no? Porque a veces nosotros solemos ser los críticos de nosotros y a veces una idea es muy buena. No nos damos la oportunidad de exponerla, ¿no? Sin embargo, nos enseñaron que cualquier idea que venga a nuestra mente y que podamos desarrollarla, podamos presentarla. Y luego ellos van puliendo gracias a esta experiencia, ¿no? Cuando uno llega aquí, a veces conoce poco de estos ejercicios. Sin embargo, con la experiencia de ellos, nos van enseñando, nos van encaminando, nos van dando la idea, nos van dando las luces y luego nos dicen, bueno, agárrate de esto y expláyate. Entonces te toca investigar, te toca leer, te toca observar, te toca ir a teatro. Siempre nos han inculcado que si quieres aprender teatro tienes que estar en el teatro, tienes que tener la diversidad, tienes que tener la mente abierta para poder aceptar y no restringirse, no, esto no es teatro, esto sí es teatro. No, sino simplemente abrirte, porque de esa manera conoces otros puntos y puedes aplicarlo a lo que tú quieres lograrlo, ¿no? Entonces creo que eso nos ha permitido a nosotros fluir en esta obra. Muchas de las acciones fueron propuestas por nosotros y luego al final nos corrigieron, nos pulieron, nos dieron la base como para poder decir, hazlo de esta manera, de tal forma que sea mucho más impactante. Siempre nos ha inculcado que en todos los ejercicios tengamos rigor, o sea, que lo que hagamos no sea algo que se vea flojo, cómodo, sino que realmente vayamos más allá, ¿no? El riesgo, el que venzamos un poco ese miedo a que me voy a caer, a que no sé cómo voy a hacer esto. ¿Y eso cómo lo logramos? En el teatro, todos los días ejercitándonos, fortaleciéndonos, animándonos a ir más allá de lo que podamos no hacer en un determinado momento. Eso es para Juan. Yo le voy a dar la palabra. Quiero que se ate con la versión de quienes están a la cabeza del laboratorio. Entre lo que yo tengo en mente, digamos que Juan se preocupa un poco de lo que tendría que ver con la escena, con las imágenes, y con Antonio más en el ámbito de los ejercicios. Ok, entonces, digamos que llega un momento en ese periodo entre mayo y noviembre en que ya hay que pulir algo de la propuesta, en este caso de los monólogos que nos han explicado. ¿En qué medida ese tijeretazo que se hace de las propuestas va tomando la forma deseada? ¿O de qué manera ustedes conciben que se unifique esto y que ellas y ellos queden satisfechos, pierdan el miedo de que algo de lo que querían aportar fue descartado y que consideren que, como han repetido, esa obra es de todos, es de todas? Bueno, una de las primeras cosas que nosotros planteamos en el taller al inicio, creo que es el primer día de clase que tenemos, que le dedicamos 2 horas a dialogar, a poner las reglas del juego ante los estudiantes en muchos aspectos. Y lo que prima entre todas las cosas que se plantea es la necesidad de la grupalidad, la necesidad de la integración grupal. Si nosotros como directores nos planteamos la idea de beneficiar a unos, privilegiar a unos y menospreciar a otros, nosotros mismos estamos creando una división y luchamos desde el primer momento hasta ahora la necesidad de la integración grupal. Es decir, sentirnos un grupo. Es decir, yo creo que en escena no puede haber problemas personales entre nosotros porque si no, no fluye. No fluye. De repente alguien falta, entonces uno nos faltó y nos creó ahí un pequeño vacío. Entonces por eso decimos manejarnos con 6, con 8 compañeros, mucho mejor. Pero, o sea, han habido dificultades, pero sin embargo los compañeros han estado acá. Han ido poco a poco tomando en cuenta algo que también planteamos dentro del taller, que es llegar a una palabra que a mí me enseñaron cuando yo estudiaba teatro, que es la mística. Es decir, llegar a entender lo que es el teatro y por qué estoy aquí. Es decir, aquí no podemos venir a perder el tiempo a que vengo a ver qué es lo que hago, a buscar una chica o un chico, no sé, quiero ser un divo del teatro, no, vamos por otra situación. Entonces creemos que lo que permite un poco es la necesidad de que se mantenga la integración grupal en todos los niveles, no solo aquí, también afuera, buscando la manera de cómo siempre estar en contacto
los compañeros en punto. A veces no es que vamos a resolver los problemas, pero puede haber problemas personales, pero tratamos de alguna manera de estar atentos a lo que está ocurriendo ahí. En cuanto al desarrollo de la escena, si bien es cierto que hay una parte que Juan Antonio elaboró, que es la parte corporal y yo en cuanto a juego, pero en la dirección es conjunta. O sea, no es que yo dirijo y él dirige, sino que entre los dos ahí también hay un proceso de, a veces que creo que mejor va por ahí, no me ponemos acá, o sea, yo creo que no es por la relación familiar, no es porque sea el hijo y yo sea el papá, sino más bien, para los que no saben, el hijo, sino más bien porque creo que hay un intercambio ahí, o sea, hay una propuesta en todo, es decir, yo digo, mira, Mateo, me parece que aquí hay que plantear una luz de esta manera, él dice, no, busquémosla acá, entonces como que entramos ahí, pero no hay como que este es el que dirige y el otro no, sino más bien nos manejamos así. ¿Qué es lo que nosotros planteamos en ello? Si planteamos en ello, primero busquen de qué hablar, qué tema, qué inquietud, luego eso, escríbanlo, no sé escribir, bueno, ponte a escribir, trata, después de que digas 1000 veces no puedo, ahí puedes decirlo no, pero mientras no lo intentes, hazlo. Y ellos se dan cuenta en el proceso que sí pudieron escribir, porque ellos han venido manteniendo un diario de trabajo. En el diario van escribiendo lo que les va ocurriendo. Hoy día hice este ejercicio y me hizo recordar a mi profesor cuando no sé qué. O esto aquí me motivó a acordarme de cuando falleció alguien. Entonces, eso les va poco a poco ir dando una pauta de cómo ir escribiendo, digamos. Entonces ahí viene la provocación de plantearles que escriban y luego lo que escribieron, del tema que quieren hablar, lo aborden en escena. Pero ¿cómo? Yo no sé, abórdalo, plantea, busca la manera, o sea, no te quedes. O sea, no te limites, así como nosotros decimos a través del entrenamiento corporal, busca las posibilidades que tengas con tu cuerpo. Es que yo nunca ni siquiera me he parado de mano, no sé, bueno, inténtalo. Y acá se van a dar cuenta que sí podía, con su cuerpo, con su voz y desde luego en este caso con ideas, con planteamientos. Yo creo que en ese sentido es como manejamos, digamos, el taller. No es una metodología que diríamos está cerrada. Creo que cada año aprendemos de ellos. Nosotros aprendemos de ellos. No es que nosotros aprendemos, ellos están aprendiendo de nosotros también aprendemos de ellos. Porque hay ideas, hay opiniones, hay cosas y eso nos obliga a ir buscando, digamos, nuevas respuestas. Yo creo que eso es lo importante, el no ponernos nosotros en calidad, discúlpame que diga la palabra, de docentes. Yo soy el profesor, yo soy el director y ustedes son saben nada. No, somos compañeros, nosotros nos manejamos como compañeros. Mister, ¿por qué dice Mister? Dinos Juan, somos Juan 1, Juan 2, ya. Pero no, es decir, siempre buscando la posibilidad de que seamos un grupo, o sea, que no nos veamos que el profesor está acá arriba y el alumno está acá abajo. ¿Ya? Yo creo que por ahí va. Regresando un poco a la pregunta que hiciste sobre esto de el machetazo del texto, el tijeretazo. No, verás, creo que está de más repetir lo que ellos acaban de decir, de que cada uno escribe. Obviamente todo eso pasa por nosotros, lo leemos, lo revisamos, lo discutimos. Hay cosas en que a veces redundan, entonces quizás esto de siempre estar mirando desde afuera te da una redundancia, una mirada mucho más abierta de todo lo que ellos están dando. Ellos no se pueden ver por dentro o adentro como están adentro. Ellos no se pueden ver estando adentro. Entonces, así mismo, como cada uno es dueño de su texto, entonces en el momento que los unen, pasa esto por nosotros comenzamos a sugerir, mira, por aquí cambiemos esto. ¿Qué te parece esta idea? Mejor la cerramos acá y la aumentamos esto acá. Revisa este material que te estamos pasando aquí para que por ahí te dé más ideas. Entonces un poco lo que hacemos es tratando de que la base que tienen, fortalecerla más con otras ideas que a la final nosotros estamos viendo y ellos no alcanzan a ver. O aportamos con otras propuestas, otras lecturas, es decir, mira, revisa acá y puede ser que esto que leas te sirva para que sigas escribiendo más. O sea, un poco por ahí. Y luego esto ya, al final ellos lo que hacen es, nosotros les decimos, ahí están sus textos, junten. Y ellos aquí se encierran una semana, 2 semanas solamente a trabajar textos. Es una cosa interesante. Es decir, no decimos habemos papas, sino decimos habemos obras.
Está saliendo ya... ¿Y qué es lo que tratamos un poco de quitar en ellos? En que a la larga el texto es de ustedes. Nosotros lo que hacemos es por ahí metemos nuestras cosas, pero el texto termina siendo de ellos. Y creo que para mí es interesante ese proceso. Por allí tenían preguntas. De esos 6 meses, ¿cuánto se tardaron en hacer el texto general, por llamarlo de una manera? Y luego de ya ensayarlo, porque tanto los textos obviamente mismos, y la parte, veía mucha sincronización y movimientos por aquí y por allá, y a veces me da cosas de que alguno se cayera y se rompía la cabeza, o se mate o peor. O sea, quisiera saber eso, cuánto tiempo mismo fue en cada caso. Nosotros empezamos a escribir a partir del tercer mes. Cuando ya es que esto es, por coincidencia, la mitad del proceso es el lentejuelo, el festival que hacemos en Uruguay, donde ellos son Entonces, ¿qué es lo que pasa en esos 3 primeros meses? Ellos ya comienzan, es que aparte de lo que escriben, les mandamos a ver obras, les mandamos a ver películas, les mandamos a ver alguna sinfónica, les mandamos a ver alguna exposición de artes plásticas, y están en paralelo a eso leyendo una obra. Entonces cada vez que leen una obra, en los primeros 3 meses, ejercicios, entrenamiento, conversamos, hacemos aquí también una especie como de, casi lo que estamos haciendo con ustedes, pero entre nosotros, cuando leemos una obra. Entonces, la primera parte, esto les da como que cierta información para que ellos comiencen ya a hacer un ejercicio cortito que lo presentan ahí. Porque todo lo que tú ves acá es como reciclado de todos los ejercicios que hemos hecho. Hace un rato lo decían. Esto que viste aquí es parte de un ejercicio. Esto que viste acá es parte de algún ejercicio que yo le hice o de una escena que practiqué. Entonces, son cosas recicladas. La mayoría son cosas de ellos mismos. El proceso es interesante por ahí porque es como que te apropias de tu mismo aprendizaje o te apropias de tu misma creación. Y luego, ¿qué es lo que haces? Esto que hice alguna vez en julio, me puede servir para la escena que estamos haciendo ahora. Entonces, todo lo que tú ves ahí, claro, obviamente comenzamos a ensamblar todo eso, a escribir a partir de julio, que es donde lo sentamos a cada uno y nos ponemos el proceso cada uno. Esto es lo que vemos, esto es lo que estamos viendo tu proceso hasta aquí. ¿Vas a seguir o no? Y dicen, no, mira, no, la verdad es que para mí ha sido complicado, me voy, me quedo. Entonces ahí decidieron quedarse, esto se viene, ahora vamos a escribir. Ya leímos algunas cosas, ya revisamos algunas cosas, ahora escribir. Y al mismo tiempo seguimos trabajando con el cuerpo, seguimos trabajando con el con los ritmos, con buscar imágenes, con buscar signos. Son algunas cosas ahí que se van juntando. Y va saliendo de lo que ellos van a experimentar. Hay dos aspectos que nosotros de buenas a primera implementamos en ellos, que es apenas está entrando en mayo, nosotros planteamos un trabajo recogiendo una fecha que ocurrió acá en Guayaquil y ocurrió aquí justamente en la persona, que es sobre el 29 de mayo del 69. Lo mandamos a investigar y a partir de eso es creo que su primer trabajo, y un trabajo que viene por ahí mismo, o sea, como que estoy queriendo ya hacer algo cuando dice ya, a escena. ¿Cómo? Yo, pero que no puedo, ¿cómo sí? O sea, es una cosa así que nosotros nos arriesgamos mucho el de buenas a primeras lanzarlo, o sea, como que también queremos rescatar esa fecha, pero también queremos entrar ya de lleno, digamos, un trabajo de lanzar las escenas, aunque todavía no tienen bases directamente, ¿no? En cuanto a lo físico, en cuanto a la voz y todo eso. Pero más ese trabajo es más de carácter de imágenes, un trabajo más performático. Y luego un segundo trabajo que ya es una obra de teatro que lo montamos para llevar la escena en julio allá en el Lentepola. Este año, por ejemplo, escogimos una obra que se llama El pescado indigesto, del guatemalteco Manuel Galich, que leyéndola nos dimos cuenta que tiene plena vigencia, porque ahí te habla exactamente de lo que está ocurriendo ahorita, los medios de comunicación vendidos a favor de los dueños de estas empresas, el poder, la riqueza, los negocios. O sea, es interesante. Ustedes en un momento pueden leer esa obra, léanla. Es Pescado Indigesto de Manuel, El pescado indigesto de Manuel Galich. De ahí, de esa obra, algunas escenas o algunos textos
por ahahí algo, por ejemplo, rescatamos, como decíamos, lo reciclamos y lo metemos también dentro de la escena. O sea, como que vamos acumulando una serie de cosas, ¿no? Y lo que decía por ahí Freddy es importante, le decimos, si ustedes quieren aprender teatro, vayan a ver teatro. Vayan a ver del bueno, del malo, del pagado, del no pagado. ¿Quiere hablar? De que si lo que uno hace aquí, uno mismo lo propone, creo que son imágenes o cosas o palabras o movimientos que dicen algo. O sea, eso también nos han planteado los directores, que lo que entre acá a escenario, aparte de que aporte, de que sea un símbolo, un signo, que diga algo. No es solo porque se ve bonito o porque sí, o sea, porque me dio la gana. No, sino porque tiene un porqué, está en escena, o al menos se debe tratar de buscar el porqué está en escena, y bueno, y que a su vez también aporte y que diga algo. O sea, creo que eso, bueno, no sé, en lo personal, a mí sí me costó buscar al momento de escribir y ya luego de crear recuerdos, todo, e incluso al momento de decir los textos, el saber yo, bueno, buscar el personaje y que el personaje encuentre el porqué está diciendo lo que dice, o el por qué se está moviendo de tal manera, o el por qué tiene su interacción dentro de la obra con otros personajes, aunque no se choquen, por decirlo sin escena. ¿Alguien más del público? Le doy la palabra a Jorge, que tiene una inquietud. Bueno, un comentario, una pregunta y una inquietud. Súper rápido. Primero el comentario, de verdad me parecen unos muy buenos directores, y sobre todo muy buenos actores por la forma en que interpretaban cada uno de sus personajes. Me pareció me llegó mucho la forma en que miraban, la intensidad, la forma en que se movían. Como tal, cada uno, lo que más me gustó aquí es que no hubo un protagonista, todos fueron protagonistas en algún momento de toda la obra. Eso me pareció muy excelente, no resaltar a alguien ni analizar a alguien, sino que todos por igual fueron los protagonistas. De verdad, grandes personajes, grandes actores. La pregunta es, en cuanto a diversidad, ¿cuánta diversidad hay entre ustedes en cuanto a esta pregunta muy puntual que de hecho me surge esa curiosidad? Es, claro, un actor cuando actúa o interpreta un papel no significa que si actuó de invento, no sé, de delincuente, de ladrón, no es que yo haya sido ladrón o soy ladrón o quiera yo ser ladrón, sino es una interpretación, un papel, ¿no? La consulta es que si algunos de ustedes en cuanto a diversidad son como que apoyan mucho a estos grupos LGBTI o simplemente algunos de ustedes dicen no, yo apoyo mucho, no los apoyo, los respeto y hice este papel por tal razón. O como yo también he conocido actores que dicen yo no apoyo eso, los respeto mucho, tengo muchos amigos, pero lo interpreté porque yo los conozco, yo sé cómo son, etc. En cuanto a diversidad, ¿sucede eso? Bueno, en cuanto a Para terminar mi curiosidad es que me parece muy bien que hayan hablado de muchos temas, casi todos los temas, pero qué curioso no haber visto que hayan tratado sobre algún homosexual o algo así como que puntual que se note bien. Sí lo vi, pero no así tan puntual. Pero en relación a los otros, claro, sí, pero creo que fue solo de 30 segundos. A ver, escuchemos. Parece que estuviéramos haciendo el texto. Bueno, en cuanto a lo que ya se ha hablado del proceso, algo que se ha dado en todos estos meses es que hemos ahondado y nos hemos conocido, no solo desde lo psicológico, sino desde algo bastante emocional. Entonces hemos logrado conocernos entre nosotros y creo que esa
ese reto de llegarnos a conocer, de ahondar en lo emocional, de ahondar de manera profunda en uno, en el otro, incluso en uno mismo, que es un gran reto, nos ha llevado a tener cierta maleabilidad, cierta flexibilidad al momento de tener empatía hacia el resto. Entonces, hablo por mí y de lo que he visto del resto, realmente es como que tienen esa apertura y ese apoyo sin tener una mirada para juzgar o una mirada para criticar, sino que por este mismo hecho y este mismo proceso de que nosotros nos hemos conocido, hemos luchado con cuestiones emocionales que quizás no hemos ni superado, pero lo hemos afrontado, nos hemos parado fuerte, nos hemos dado cuenta de que no es fácil para muchas personas tener o ser o sentirse diferentes, o que el resto lo vea con una mirada crítica. Entonces, todo este gajo de emociones, estos conflictos que hemos tenido, este caos que se nos ha formado en la cabeza y que nos ha costado, nos ha dolido, nos ha desarrollado esa empatía hacia el resto. Pues, y si bien en un principio pues quizá alguien quizá no tenía tanta libertad al momento de darse la apertura para pensar eso, pues el proceso lo ha ayudado, porque eso es lo que causa a que ahondes en tu emoción y tengas un respeto mayor hacia el resto y sobre todo la empatía. Bueno, también un poco el hecho de hacer un personaje o de cómo camina, de terminar, es también el proceso que nos motivan los directores. O sea, no es que te vas a parar aquí y lo vas a hacer, no, sino que ve a la calle, escucha, observa, analiza, no sé, busca a alguien que se parezca al personaje, y todas esas cositas que hacemos durante los 6 meses, como decía Juan Antonio, nos lleva a poder decir, no, el personaje puede tener estas características, pero no es algo que me nació, sino que lo investigué, que ahondé, que gracias a la observación, que en lo personal me costó mucho, porque soy de las personas que pasa la vista y pues no me detengo a observar el detalle, a escuchar. Nos mandaron a escuchar full porque no nos escuchábamos, era bulla todo el tiempo, y todo este proceso de observar, de investigar, de indagar es el que resurge en el personaje que al final termina. Bien, antes de hacer mi pregunta, yo quería enfatizar mucho que estos encuentros para nosotros como proyecto de investigación son fundamentales, porque lo que queremos dejar desde el día 1, que digamos, ustedes están haciendo aquí historia en nuestro proyecto, porque es el primer encuentro que estamos tratando de trazar en cuanto a conectar y no separarnos, porque una de las problemáticas que nosotros nos dimos cuenta era de que cada institución a veces dice, no, yo no me quiero relacionar por allá porque yo soy tal bandera o soy tal institución. No, eso no debe ser. Nosotros queremos romper estas barreras y que este encuentro no sea el único, y que ustedes sepan que escucharlos a ellos desde esta experiencia no es solamente para una anécdota, sino es para aprender. Las voces del teatro universitario son justamente para ser escuchadas, no solamente para una anécdota o un resumen o un deber. Entonces mi pregunta va en cuanto a saber algo retrospectivo de ustedes, de la persona que ingresó el día 1 a la persona que está ahora, ¿en qué han cambiado? Yo sé que puede ser mucho ya, pero algo así condensado, ¿sí? Yo quiero compartir con ustedes. O sea, realmente yo entré al taller primero que no tenía idea del grupo Aragua. O sea, yo entré realmente porque vi un anuncio que decía taller de teatro gratis. Entonces yo dije, bueno, de la universidad, ¿por qué no? O sea, quería probar la verdad algo diferente y quería también probar qué pasaba conmigo en ese proceso. Entonces yo entré, el primer reto para mí desde el inicio fue la audición. Yo nunca había hecho una audición en mi vida. Entonces, enfrentarme, venir acá, tener que preparar un texto, yo ni siquiera ya estaba diciendo que no iba a venir. Entonces terminé viniendo, preparé, hice ahí un chiste, pero lo hice. Es que es en serio. Bueno, entonces, todo realmente dentro de mi experiencia personal ha sido un reto. Al principio me daba vergüenza hasta caminar por el escenario, porque nosotros, no sé, creo que ustedes vieron que nosotros corremos y el 10, 20, 30. Ya, eso me causaba a mí
bastante vergüenza. Si me daba vergüenza correr, no sabía cómo correr, cómo corro, me están viendo todo. Entonces, a medida que se va uno formando, porque esto solamente es un inicio y eso es algo que creo que podemos tener en claro todas las personas que recién comenzamos a descubrir el mundo del teatro, de que todo es parte de un proceso y un aprendizaje. O sea, estos 6 meses, desde que yo he visto una evolución, no solamente en la parte de descubrir este lado artístico que no sabía que podía tener, aunque como digo, esto es un proceso de formación continua como todo lo que se estudia. O sea, no es que voy ahorita y ya soy una actriz porque estoy presentando una obra, no, o sea, es un proceso de que uno tiene que leer mucho, investigar bastante. Entonces, a medida que se fueron dando las clases, los ejercicios, el ponerse o enfrentarse a muchos miedos que nosotros tenemos. Por ejemplo, yo siempre tenía bastante vergüenza con mi cuerpo, no sé, me daba vergüenza moverme, como les digo, me daba vergüenza solo caminar. Entonces luego hacer ejercicios, dar vueltas, o sea, son cosas que yo no había experimentado antes. Y hoy, por ejemplo, en la escena, creo que la parte en la que subo la hicimos unas dos o tres ocasiones antes de presentarla. Y entonces al principio, si me hubiesen dicho camina encima de unos compañeros, yo me hubiese quedado paralizada. Pero, o sea, toca. Y eso es lo interesante, que uno en este proceso se va enfrentando a muchos miedos. Y creo que lo bonito es ir descubriéndose en este camino artístico y saber de que por medio del teatro uno puede ahondar mucho en sí mismo y aportar mucho también para la sociedad, para poder expresar lo que yo quiero, lo que pienso, para poder reclamar algo que me molesta. Entonces, lo que he aprendido también es que es un arma para mí y es un arma para lo que yo quiero decir o para cómo yo me quiero expresar. Hay algo muy importante que descubrí acá, es que existen más cosas que simplemente decir algo que está en el texto. Porque yo pensaba, como que pensaba al principio, bueno, yo pensaba que era eso, ¿no? Que era repetir algo que está escrito. Pero al venir acá y al descubrir que existen teóricos del teatro y que hay una clasificación para qué tipo de teatro estás mostrando. Y entonces, con los ejercicios, o sea, yo puedo decir que el teatro es un arte científico y que es como el árbol, es como el fruto prohibido, de que lo muerdes y te abre una posibilidad del bien y el mal. Y todo lo que pasa aquí no es necesariamente de lo verdadero y lo real, ¿no? O sea, todo lo que mostramos aquí es el espacio, somos lo que queremos mostrar, pero no es nada de una alusión personal, de que tú no quieres ser los gays, por así decirlo, o no. Simplemente nos estamos como que reflejando lo que está en la calle. Porque todo el texto que decimos acá también fue una obra de que al principio uno quería escribir algo, pero luego pasó lo del paro, y eso nos motivó a hacer otra cosa. Y eso nos unió aún más, porque pese a que no podíamos reunirnos, nos reuníamos. Entonces eso nos formó como equipo. Creo que aprendimos a dejar de un lado el egoísmo de expresar por uno y grupalizarnos a todos. Bueno, eso es lo que tengo que decir, y esto no se detiene aquí, sino que sigue. Y otro. Yo creo que, bueno, si me veo yo cuando ingresé y ahora lo que estoy, creo que en mí uno viene cargado con muchas creencias, estereotipos, situaciones que a veces la sociedad, tú mismo o tu familia te carga, ¿no? Y el teatro con sus ejercicios de repente te va abriendo la mente, también te va conflictuando, y ese conflicto te lleva a que tú realmente te enfrentes y luego sueltes. Yo me veo o me veía como un coco, ¿no? Que cada vez que venía al teatro de repente iba cayendo una cáscara más dura, retomando la palabra del compañero, ¿no? Procesos o ejercicios donde tengo que hacer a lo mejor un papel de gay, de homosexual, tal vez de prostituta, lo que sea, ¿no? Mis creencias o mis conflictos a lo mejor en un momento al hacer teatro me pueden bloquear y eso no me permite a lo mejor fluir como yo quisiera. Entonces esa dicotomía, esa lucha que aprendes a manejarla y que gracias a los directores con paciencia, con ejercicios que tienen una finalidad, algo que aprendí de ellos es que todo lo que hacemos en el teatro no se hace por hacerlo,
todo tiene un significado, todo tiene un porqué y un para qué. Quizás al inicio no lo entiendes, pero luego cuando vas avanzando en el proceso y miras para atrás, dices, qué bestia, si no me hubieran enseñado, no me hubieran guiado en esta parte, quizás no hubiera avanzado en este proceso. Entonces el teatro es una puerta grande, como dice Raúl, para que puedas no solamente conocerte, sino que te conflictúes y de esa manera puedas ir de tus creencias, de lo que la sociedad te dice, de lo que tú te dices muchas veces y que a veces te limitas, ¿no? Me mantengo en la teoría de que los ejercicios con rigor, que a veces hasta chuta un momento dices no puedo o estoy cansado y te conflictúas, pero sucedía algo mágico. Por más ocupado, por más cansado que venías del trabajo, por más agotado, cuando pasabas de esa puerta por acá y te ponían la música, era como que te transformabas. Era como que de repente algo vibraba dentro de ti, aunque parezca algo cliché, pero sin embargo te encendía. Y al día siguiente decías, renuncio, ya no aguanto esta pendejada, ya estoy harto del teatro. Hay ayuda. Pero luego venías y decías, wow, o sea, venía hoy a poner ya no voy, pero me sorprendían con un ejercicio y decían, qué bien. Me acostaban en el suelo y sin saber cómo yo estaba conflictuado, me calmaban con un ejercicio de calma. Eres una hoja, eres un árbol, eres un pez, estás en el cielo. Yo salía del teatro así. Entonces, el antes y el después, creo que si tú te permites experimentar este teatro del corazón, puedes darte muchas luces para que realmente descubras no solamente quién eres, sino que si realmente amas este a lo cual te estás invitando. Quiero dar una acotación y doy paso a otra pregunta, porque como somos tantos, me gustaría poder escuchar para la investigación todas las experiencias. Uno es la visión de teatro que tenía sobre el teatro, sobre el concepto de teatro que yo tenía, con el que ingresé, al concepto de teatro con el que tengo ahora, que no he salido, pero sigo en el proceso. Así que por eso. Y la otra es el poder de las palabras. Yo resumiría entre esas dos. ¿Por qué esas dos? Porque yo aquí entré con una visión del teatro, se podría decir que comercial. Acá ya tenía un nombre que era Teatro Mortal y así otras cosas por el estilo. Que a mí ya no lo consideraba teatro, no me llamaba la atención. Hay personas que se reían de guasadas, o sea, en todo el sentido de la palabra, y a mí nunca me gustaba. Y luego vi esto que decía taller de teatro inicial. Y yo dije, bacán, o sea, porque es inicial y yo no sé nada del teatro, pero nada, absolutamente nada. Y yo consideraba que había algo más que eso que me llegaba a mí. Porque lo único que me llegaba a mí era el teatro, por así decirlo, comercial que está allá afuera. Lo más cercano a buen teatro que pude haber visto, lo asimilé en La Bota. Es lo más cercano que yo puedo considerar que en ese entonces consideré que era, wow, lo mejor que había visto hasta ahora en mi vida en teatro. Vine acá y se nos presentó otro estilo de teatro. Lo increíble de acá es que te dan apertura a que tú veas la infinidad de posibilidades que tú puedes partir de aquí. Que no solo experimentes esto de aquí, sino que te dan un poquito de cada cosa que tú dices, bacán, yo quiero experimentar esto, bacán, me falta experimentar esto de acá. Y que al rato a la hora te da ganas de seguir y seguir experimentando y que esto es diariamente. No puedes decir que esto sea un hobby, que es otra cosa que se nos descarta aquí, de que no vea el teatro como un hobby, que lo tenemos como que por semana. O decir, no, ya quiero divertirme, voy a dar unas 2 horas al teatro. No. Esto es ensayo, esto es preparación de voz, caracterización de personajes, creación de personajes, y todo eso es una visión mucho más interesante, mucho más, que yo no la tenía para nada, así que eso creo que es el mayor cambio en el sentido del concepto de teatro que yo tenía antes al concepto de teatro que yo tengo ahora. Y por último, lo que me refería al poder de las palabras. ¿A qué me refiero al poder de las palabras? Eso es algo que no puntualmente lo dijeron los directores, no puntualmente lo enfatizaron los compañeros. Es algo que sentí que percibí a lo largo de este proceso y casualmente casi al finales del año pasado y comienzo de este año, como que lo puntualicé más gracias a cosas que pasaron. Me di cuenta de que ahora que lo tengo presente me parece algo tan lógico y me odio a mí mismo por no darme cuenta de eso antes. De que y es verdad, uno puede cambiarle la vida a la persona cómo dice algo. Puedes animarlo de la manera más posible, puedes motivarlo de la mejor manera posible, que haces que venga a la obra con decir como, ay, que toda la energía la expulse y que este espacio le quede pequeño. Como asimismo el trato inadecuado puede hacer que la persona pase todo lo contrario y se sienta de lo peor, se sienta la cosa más miserable del mundo. Y me lamento haberme dado cuenta a mis 22 años de esto, porque siento que muchas veces pude haber dicho cosas de mejor manera,
ya sea a personas queridas para mí o a personas que no están, pero siento que he perdido 22 años de mi vida diciendo pendejadas y ahora ya cuido mis palabras porque he sentido como que en carne propia ese poder de las palabras, he sentido lo mal que te pueden hacer sentir, como lo bien que te pueden hacer sentir. Así que yo en ese sentido creo que ya, a este lo pongo. Buenas noches. Y persistencia. Terquedad, pasión y persistencia. O sea, cuando hacíamos un círculo y empezábamos a hacer ritmos, siempre teníamos que decir una palabra de cómo nos sentíamos y creo que al final todas y todos decíamos la misma palabra y nos conectábamos de alguna manera. Entonces voy a coger de esas palabras que habíamos dicho en ese círculo porque creo que son importantes y porque se han mantenido. Entonces sería la persistencia, que era de lo que más se hablaba, la energía y pasión. Sí, era de lo que más, o sea, en el círculo cada una decía como la palabra de cómo proyectaba y de cómo lo podíamos percibir. Entonces, o sea, las tres palabras que mencionaría sería perseverancia, lo que dijo la compañera Emily, energía, que esa es la palabra que realmente resonaba, porque cuando hacíamos esto del círculo realmente había esa conexión, o sea, esa de que eran o sea, una sola masa, para poder percibirnos así en distintas actividades que realizábamos en el espacio. Y la última sería tiempo, sobre todo tiempo. Por más de las cosas que tengamos que hacer, había compañeros que estudian, que trabajan, y sin embargo, o sea, daban su tiempo. O sea, entonces, y como somos un grupo de 11 personas, también era un poco complicado, pero a la final estamos aquí. ¿Alguna otra pregunta? Yo iba a responder algo a lo que dijiste de otra parte. ¿Qué hicimos cuando teníamos ganas de llorar? Llorábamos. Llorábamos, nos peleábamos, nos puteábamos, vomitábamos, pero creo que al final las ganas le ganaron a todos. Porque sí, el que no nos íbamos a ir, no íbamos a dejar que el proceso nos ganara, el de no vamos a dejar que el proceso nos gane, tenemos que seguir, vamos a llegar al final. La meta es el 27 de noviembre. Sí. Voy a dar paso a varias preguntas si ustedes se quedan con ese menú para responderlas porque el tiempo es corto. Dinos por favor cuál es la tuya. ¿Cuál es tu pregunta? ¿Cómo pudieron luchar contra eso? Más que nada por la pregunta, porque eres como menor de edad, algo así, y tienes el apoyo. Pero hubo un momento en la obra en que sí señalaste y dijiste, ay, está mi padre, y es como que... ¿Cómo fue, más que nada eso, para puntualizar, cómo fue el apoyo moral de tus padres mismos? ¿Qué hubiese sucedido si te hubiesen dicho otra cosa? Okay, una tercera pregunta para que sea como bloque. Una pregunta muy rápida. ¿Cómo hicieron, la verdad, para... Yo tengo un problema, yo no puedo memorizar, la verdad, soy de esos que no memorizan. ¿Ustedes todos tenían ese don desde que entraron o aprendieron a memorizar todo ese texto? Que esas tres inquietudes puedan ser respondidas de una forma eficaz. Yo comienzo con la de... Nosotros lo que hacemos aquí es provocar. O sea, fue complejo que ellos se sacaran la camisa y se sentaran ahí. Súper complejo. Fue una cosa que yo dije, puta madre, ¿qué me metí? Porque hablamos de espalda. Digo, piensen en la palabra espalda. ¿Qué pasa con esa palabra? ¿Qué podemos crear desde ahí? Entonces comenzaron a salir un sinnúmero de cosas. Lo que te hacen
espalda, o una espalda, o darte la espalda. ¿Qué significa una espalda para...? Entonces, muchas cosas comenzaron a salir. Fue interesante porque se comienza a escribir desde ahí. Entonces, yo creo que este tipo de provocaciones te generan cosas, te producen cosas, ¿verdad? Romper un poco esa estructura de que, bueno, te decía, ¿no? yo tenía hasta recelo de mi cuerpo, de que me vean, de que entonces un poco les decíamos, bueno, entiendan de que aquí estamos, si hemos llegado aquí 11 compañeros, no es para estar pendientes de que cómo te sacas la camisa para verte las tetas, no va por ahí, ¿ya? Sino más bien creo que el asunto está en que en ese momento que estoy trabajando sobre eso, que es un signo fuerte, una espalda descubierta ahí es una cosa súper fuerte, súper sensible, es vulnerable. Entonces, juguemos con eso, conversemos, compañeros. ¿Qué les parece si hacemos esto? Sí. ¿Qué les parece si planteamos esto? Al principio decir, bueno, sí, bueno, no, bueno, yo sí me arriesgo, yo no importa, yo tranquilo, yo me saco. Sí, yo no quiero, mira. Entonces, ¿cómo negociar con este que sí, este que no, cuando somos un grupo de 11? Entonces, justamente creo que desde esa confianza que comenzamos a generar después de la primera parte. Yo creo que eso es, por ahí, como que en parte contestar algo de tu pregunta. O sea, igual gira en torno a un tema, creo. Es que sí, al principio, no sé si se cuenta. No, está bien. La idea es que también hablen eso. Creo que es lo que articula todo, un tema. Un tema específico para todos, para que no se choque, digamos así. Al principio habíamos planteado un desayuno, un almuerzo y una cena. Por eso la mesa, es que fue como lo estábamos viendo, tratando de que compagine. Entonces, metíamos en la mesa, al principio era el desayuno, cuando estaba la familia, después el almuerzo, después la cena. Y después, como dice Juan Antonio, comenzó a tomar más protagonismo en la espalda. Entonces decía como, ¿qué está pasando con la espalda? Al principio es algo vulnerable, después va contando una historia de que va sufriendo más y cada vez se va haciendo más pequeña, después le pasan por encima. Entonces creo que, aunque no haya un hilo conductual, o sea, hay un hilo conductual, no hay un principio, un intermedio y un final, pero hay un hilo conductor, que es esto de que te están contando poco a poco cómo por medio de esta espalda una persona, un ser está haciendo cada vez más chiquito. Claro, porque la idea estaba, pero o sea, eran diferentes movimientos de cada espalda, porque se movían diferentes, entonces, claro, eran mujeres. O sea, yo también creo que bueno, para responder un poco lo que pregunta Kevin, lo que dice Juan Antonio, es de que creo que fue fundamental el error. Nos equivocábamos hartísimo, o sea, el error... Un segundo que... El error creo que era muy, o sea, día a día nos equivocábamos, día a día nos odiábamos, día a día salían mal las cosas, y creo que a partir del error y de la aceptación que obviamente los directores eran como que bueno, ya asúmanlo, una palabra que a mí se me quedó muy grabada, era asúmelo, Carla, asúmelo. Me llamo Carla. Asúmelo. Incluso el miedo, o sea, y voy a fusionar las preguntas, porque recuerdo que una vez Juan Antonio me gritó dentro de la clase y me dijo, ya, deja de tener miedo, lánzate. Entonces sí, yo soy súper miedosa y eso estaba afectando no solo a mi trabajo, sino que al trabajo del grupo, a la evolución. Entonces yo creo que asumir el error fue muy fundamental. O sea, para mí fue algo fundamental asumir el error y aceptar de que uno se equivoca para que surjan nuevas cosas. Y ahí nos íbamos desprendiendo de esto, de que quizás al inicio sí teníamos como una idea de que, ok, vamos a contar, decía Michelle, vamos a contar el desayuno, el almuerzo y la cena, una vaina así, que ustedes ni siquiera lo ven. Se transformó, ¿por qué? Porque fuimos, creo, como grupo, junto a los directores, asumiendo de que nos estábamos equivocando, de que había un error y de que teníamos que saber que no nos podíamos estancar. Entonces creo que ahí aparecía esta pregunta que también ellas me hacían, lo de la narrativa. Creo que fuimos y estamos todavía descubriendo, porque también
la obra, la obra no es que termina el momento en que ya decía el director, habemos obra, no, sino que a partir de ahí comenzamos a nutrir la obra de esto que ustedes nos dan, que nosotros mismos vemos en las presentaciones o que notamos. Entonces creo que la narrativa es un monstruo que recién está empezando a construirse y que seguramente va a seguir evolucionándose y seguir evolucionándose y seguir. Eso. Algo sobre la familia, sobre los condicionantes de la familia y el tema de las destrezas, en este caso él plantea puntualmente la memoria. Me adelanto a esto que esta pregunta que planteó el compañero. Y sí, es difícil cuando te involucras mucho en el arte ser memorista o siempre hacer las cosas de memoria, pero creo que el mejor ejercicio para esto es, el teatro es repetir. O sea, porque en el momento que nosotros estamos practicando o ensayando o trabajando en escena, cuando comenzamos este proceso, los estudiantes preguntan, ¿otra vez? Entonces, hay un momento en que ya lo dejan porque saben que es necesario otra vez. Entonces, yo creo que la única forma en que uno se apropie, no memorice, porque a veces siempre le pedimos a ellos, por favor, no hagan una obra de memoria, sino más bien vívanla. Y creo que la mejor forma de revivir esto es a través de la repetición. Y con lo que dice el compañero, con lo que contaba el compañero arriba de la cuestión familiar, pues, no, más bien yo creo que como que se me está quedando algo. Es decir, dentro de las historias que ellos plantearon, comenzaron a surgir como tangentes dos temas, que eran los miedos, el miedo y la muerte. Cuando comenzó eso a surgir, yo me entero y digo, los jóvenes están planteando o está surgiendo en medio de sus historias esa tangente que cruzaba por ahí por las historias, que era el miedo y la muerte. Que los jóvenes digan eso, bueno, somos seres humanos, tenemos miedo. Pero yo agregaría algo. A partir de lo de octubre comenzó a surgir algo, o se comenzó a insertar en torno a los hechos que decíamos, no podemos desconocer la realidad, lo que está ocurriendo afuera. Y algunas de las cosas que ocurrieron, de alguna manera ustedes la habrán visto aquí en el desarrollo de la escena. ¿Y por qué digo esto? Porque a partir de octubre toda la prensa, todos aquellos llamados comentaristas, estos plumíferos que escriben en la prensa, comenzaron a atacar a los jóvenes acusándolos de nihilistas, de rebeldes sin causa, que salían a las calles porque les daba la gana o porque alguien salía. Y yo creo que en ese sentido los jóvenes zánganos, son menos zánganos. Yo creo que en ese sentido los jóvenes tienen la palabra. De tratar de enterarse de lo que está ocurriendo con esta prensa, con esta gente que habla cosas, y más bien decir todo lo contrario. Yo entiendo que ustedes están en la Universidad de las Artes por distintas carreras, ¿no? Ellos son estudiantes, unos de facultades, otros ya son egresados, otros ya son profesionales. Nadie vinculado con arte. ¿Ya? O sea, perdón. Ya, pero ellos, después de esto, seguirán o se van a retirar. En el caso de ustedes, creo que han entrado a una universidad y han escogido una carrera, llámese, no sé, cine, literatura, creación teatral. Entonces, entender un poco eso que está ocurriendo, que también es nuestra preocupación, de que los jóvenes, no o aquí solo se hable de teatro. Por ende, el teatro, como se dice, es político, no se puede negar. El teatro es eminentemente político. Si yo pongo una obra de teatro no digo nada, pues ahí estoy asumiendo una actitud política, el no decir nada. Tampoco ir al otro extremo, a querer utilizar el teatro como para una cuestión de un discurso. No queremos dar discurso. El pluralismo tan necesario porque, o sea, son situaciones que están ocurriendo antes, o siempre ocurrieron, siempre estaban. Pero de repente no había alguien que asumiera una voz y lo tomara. En este caso, surgió de los mismos compañeros del grupo esos temas. Y nosotros pues, ok, es de lo que ustedes quieren hablar. Aquí está el espacio. Y díganlo. Entonces en ese sentido nosotros tratamos de manifestarles que
lo que los compañeros o las ideas con las que vienen los compañeros inicialmente, poco a poco se van a ir superando y acá vamos a entender de que el teatro tiene que ir acompañado también de lo que está ocurriendo con la sociedad. No puede ser algo de decir, a veces se dice, es que a mí no me gusta la política. Es que la política no es mala. El problema es la politiquería, que es la degeneración de la política. Y yo creo que una buena política es nosotros como estudiantes, en este caso ustedes, es luchar porque se les dé una verdadera educación, porque en verdad haya docentes que en verdad den las materias como deben ser. Es decir, yo creo que ahí hay una política estudiantil. Yo creo que eso vamos a ir entendiendo y acá los compañeros de alguna u otra manera hemos ido conversando porque a partir de las obras que leíamos iban surgiendo cosas, iban surgiendo inquietudes, de repente interrogantes que no sabían de qué se trataba. Entonces yo creo que por ahí es como nosotros hemos venido manejando este taller, o este taller en este caso conmigo. Gracias, Juan. Quisiera que no quede eso sin responder con el asunto. Es catecúmena. Vino a ver la obra. Yo pensé que iba a ser algo como que iba a reaccionar mal, lo tomó de forma de broma, y como que bien, capaz yo me hacía más cosas en la cabeza de lo que terminó pasando. Ella le gustó, se rió, bien, o sea. Pero yo en mi cabeza tenía la presión de va a venir mi mamá, ¿qué va a decir? Me va a botar de la casa, ¿no? En lo particular, casado, con hijos, trabajo, la gente me decía, ¿qué estás haciendo allá? Tú que eres el papá de ellos, no pierdas tu tiempo, no vas a sacar nada con eso, o sea, vas a escuchar todo eso y muchas cosas más. Sin embargo, la pasión o el objetivo por el cual tú estás aquí es lo que te va a permitir ir poco a poco haciendo que esas voces queden en off y realmente comiences a escucharte tú. Y no sé, ya se fue la compañera, creo que es fundamental que tengas disciplina al venir o hagas cualquier actividad, sea teatro o no, la disciplina te va a marcar la diferencia. Disciplina, ¿por qué razón? Porque eso te va a permitir a ti, aunque no estés motivado, aunque te digan que a lo mejor estás perdiendo tu tiempo, aunque a veces tú mismo te cuestiones qué estoy haciendo aquí, al venir acá encuentras respuestas que te van a dar a ti ese entusiasmo, esa motivación para darte cuenta que lo que estás haciendo es lo que realmente amas. Y eso no lo va a permitir que nada lo tumbe, ¿no? Entonces, Una cosita para el compañero que preguntaste que por qué no habíamos incluido algo de homosexualidad. Sí se incluyó un globo. Es el personaje. No es ella. Desde mi punto de vista, creo que me llegó más lo otro que esa parte. Sentiste que no le tocamos tan profundamente. En honor al tiempo, solamente quiero preguntar. Hay un proceso que acabó, digamos que en noviembre, hay unos encuentros que organiza Aragua y que fueron, o quizás sí, habrán unos otros más, que son una plataforma para que la obra circule, pero la pregunta que ahora nos queda como inquietante es, ¿ustedes quieren continuar formándose en el teatro? ¿Tan siquiera vislumbran que el teatro podría ser una acción paralela a su vida? ¿Por qué? Bueno, yo considero que Aragua fue un punto bastante trascendental, al menos en mi decisión. Yo estoy por terminar mis estudios como ingeniero, pero siempre había querido y había tenido ese gustito, ese sabor a qué pasaría si en algún momento hago algo de teatro o hago algo de artes escénicas. Y lo había dejado aplazar, hasta que ella dijo no, o sea, aquí paro y pues todo lo que estoy haciendo se queda ahí. Voy a probar el teatro, pero también voy a terminar la carrera porque estaba ya nada de terminarla. Y pues ahora lo que he decidido es que sí, veo no solo en el teatro esa oportunidad, como decían muchos de mis compañeros, de obtener una voz que pueda darle algo al público, darle lo que siento, lo que veo, lo que no puedo expresar desde mi carrera, porque eso es importante también, pero sí lo visualizo como algo paralelo y como
estudiarlo no solo para aplicarlo, sino para complementar y fusionar los conocimientos que ya tengo en este momento de mi ingeniería, pero también de la creación, de la forma de luces, de la puesta en escena, de la construcción de personajes. Yo creo que eso es bastante importante e interesante y por eso yo sí lo visualizo en mi futuro. Bueno, yo... Esto va a ser para el presidente, por favor, voten. Bueno, yo creo que esto de seguir en teatro sobre todo son tres palabras, tomando tres palabras, que es disfrutar, ser y estar. Porque si bien se trata de que mientras nosotros tengamos claro en nuestra vida que tenemos que disfrutarlo, no venimos solo a hacer cosas y ya, sino disfrutar lo que estamos haciendo, ser, aceptarnos a lo que somos ahora, porque eso se trata, ser, y sobre todo estar, no proyectar en un futuro, no pensar en mi pasado, sino estar en el momento, en el presente y vivirlo como tal, siempre y cuando tengamos esa llama de disfrutar, ser y estar en nosotros, creo que no habrá excusas, o sea, siempre va a estar presente el hecho de que no importa lo que sigamos, ni dónde estemos, incluso si no pertenecemos al mismo grupo, el hecho porque el teatro no es que se le pone un nombre, el teatro cuando tú ya lo disfrutas, lo eres, estás en él, ya forma parte de ti. Entonces, uno busca la manera siempre, no importa dónde estés, lo que hagas, que te dediques o qué te ocurra, siempre va a estar presente. Entonces, creo que eso así se bien.